El destino de una persona puede cambiar en un segundo, con una palabra mal dicha o una decisión desesperada. Damián creía que el dinero podía comprarlo todo, incluso un amor de mentira para asegurar su futuro. Le pagó a Valeria una fortuna para que fingiera ser su prometida, despreciándola en secreto por su orgullo. Pero nunca imaginó que su propio corazón, frío y calculador, se convertiría en un infierno de celos cuando vio a otro hombre mirarla con verdadero amor. Su juego cruel estaba a punto de costarle lo único que el dinero no podía comprar, el corazón de la mujer que había aprendido a amar en silencio. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta aquí abajo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. Damián Castillo observaba el horizonte de la ciudad desde la ventana panorámica de su oficina, un imperio de cristal y acero en el piso 40 de la torre que llevaba su apellido. La lluvia de la tarde golpeaba suavemente el cristal, creando un velo gris sobre un mundo que él sentía que le pertenecía. Era un hombre hecho a sí mismo, un arquitecto cuyo genio solo era superado por su arrogancia y su desconfianza hacia los sentimientos. Para él, todo en la vida era una estructura, un proyecto con un principio, un desarrollo y un final predecibles. El amor, en su experiencia, era la única variable que siempre conducía al derrumbe. Por eso lo había erradicado de sus planos. Su teléfono vibró sobre la mesa de caoba pulida. Era Laura, su asistente, una mujer de eficiencia casi robótica. Señor Castillo, la llamada que esperaba de Dubái está en la línea 2. Es el señor Karim, el asistente personal del señor Ahmad, anunció su voz nítida por el intercomunicador. Damián se ajustó la corbata de seda y presionó el botón. Damián Castillo al habla, dijo con una voz firme y segura que había cerrado tratos de miles de millones de dólares. Señor Castillo, un placer, respondió una voz con un ligero acento. El señor Ahmad está muy impresionado con los diseños preliminares para el complejo turístico de la Costa del Sol. Es audaz, moderno, justo el tipo de declaración que quiere hacer. Me alegro de oírlo, Karim. Mi equipo y yo estamos listos para superar todas sus expectativas, replicó Damián, sintiendo ya el sabor de la victoria. Este no era solo un proyecto, era el proyecto, una ciudadela de lujo que redefiniría la arquitectura costera en Europa. Hay un pequeño detalle que el señor Ahmad quisiera discutir. Es un hombre de tradiciones, usted comprende. Valora enormemente la estabilidad, la familia, cree que los hombres que construyen legados duraderos deben tener vidas personales igualmente sólidas. Un escalofrío casi imperceptible recorrió la espalda de Damián. Sabía a dónde iba esto. ¿Hay algún problema con mi firma?, preguntó, manteniendo el tono neutral. En absoluto. Castillo Arquitectos es impecable. El asunto es, más personal. Ha llegado a nuestros oídos, a través de la prensa de sociedad, que usted lleva una vida de soltero, muy activa. La imagen de un artículo reciente con una foto suya saliendo de un club con una famosa modelo le vino a la mente. Malditos paparazzi. El señor Ahmad prefiere cerrar este tipo de alianzas con hombres de familia, comprometidos. Da una imagen de seriedad, de arraigo. Me permito sugerirle, con todo el respeto, que una prometida a su lado en la próxima gala benéfica donde se anunciará el proyecto, disiparía cualquier duda. La línea se cortó después de las amables despedidas, pero Damián se quedó con el teléfono en la mano, sintiendo una furia helada. ¿Un contrato de $2.000 millones dependiendo de su estado civil? Era arcaico, era insultante, y era un problema que tenía que resolver en menos de 3 meses. Laura, ladró por el intercomunicador. Cancela mis citas de la tarde. Y consígueme una lista de las mejores diseñadoras de interiores de la ciudad, agencias pequeñas e independientes incluidas. Quiero ver sus portafolios esta misma tarde. No sabía exactamente qué estaba buscando, pero una idea loca, desesperada y terriblemente precisa comenzaba a formarse en su mente. Mientras tanto, en un pequeño pero encantador estudio en un barrio bohemio de la ciudad, Valeria Reyes luchaba por mantener a flote el sueño de su padre. Estilo del alma,
el negocio de diseño de interiores que él había fundado, se ahogaba en deudas. El último cliente importante se había retirado, dejándola con un agujero financiero que amenazaba con tragarse todo. Miraba los bocetos esparcidos sobre su mesa de trabajo, diseños llenos de color, de texturas cálidas, de vida. Cada línea era un pedazo de su corazón, pero su corazón no pagaba las facturas. Hija, el banco ha vuelto a llamar, dijo su madre, Elena, entrando en el estudio con 2 tazas de té. La preocupación marcaba su rostro, pero sus ojos seguían llenos de un amor incondicional. Lo sé, mamá. Resolveré algo, te lo prometo, respondió Valeria, tratando de que su voz sonara más segura de lo que se sentía. Su hermano pequeño, Leo, necesitaba el dinero para la matrícula de la universidad y el taller era el único legado que su padre les había dejado. Fallar no era una opción. Esa misma tarde, recibió un correo electrónico que le pareció un error. Una invitación para presentar su portafolio en Castillo Arquitectos para el puesto de diseñadora de interiores en un proyecto confidencial de alta envergadura. Era la Liga de los Mayores, un mundo al que nunca había soñado aspirar. Aferrándose a esa brizna de esperanza, preparó su mejor trabajo, el alma de su estudio impresa en papel. Al día siguiente, se encontró en el vestíbulo de la Torre Castillo, sintiéndose diminuta bajo los techos altísimos y rodeada de un lujo frío y minimalista que era la antítesis de todo lo que ella representaba. La llevaron a una sala de juntas donde Damián Castillo la esperaba solo, de pie junto a la ventana, una silueta imponente contra el cielo gris. Señorita Reyes, dijo sin darse la vuelta. Tiene 10 minutos. Valeria, tragando su nerviosismo, abrió su portafolio sobre la inmensa mesa. Señor Castillo, mi filosofía es que un espacio debe contar una historia. Debe reflejar el alma de quien lo habita, no solo ser un contenedor de muebles caros. Damián finalmente se giró y la miró, sus ojos grises eran fríos como el acero. Hojeó los diseños con una rapidez casi insultante. Vio calidez, vio pasión, vio emoción. Todo lo que él detestaba. Demasiado, sentimental, sentenció, cerrando el portafolio con un gesto definitivo. Esto no es una casa de campo, señorita Reyes. Es un imperio. Busco sofisticación, líneas limpias, eficiencia. No cojines de colores y, alma. La palabra alma la pronunció con un deje de desprecio que a Valeria le hirió en lo más profundo. El orgullo, un fuego que creía casi extinto por las deudas, se encendió en su interior. Disculpe, señor Castillo, dijo, recogiendo sus cosas con una dignidad que no sabía que poseía. Mis diseños tienen alma porque yo la tengo. Es algo que, evidentemente, sus cajas de cristal y acero no podrían comprender. Lamento haberle hecho perder su valioso tiempo. Se dio la vuelta para marcharse, con la espalda recta y el corazón martilleándole en el pecho. Estaba en la puerta cuando la voz de él la detuvo. Espere. Se giró y lo vio mirándola de una forma distinta, calculadora. No la veía a ella, sino la solución a su problema. Veía su orgullo, su necesidad evidente en la tela ligeramente desgastada de su chaqueta y la chispa desafiante en sus ojos. Era perfecta. No era una mujer sumisa que se derretiría por él. Era una luchadora acorralada. Desesperada. Y, por tanto, comprable. Siéntese, por favor, dijo, señalando la silla frente a él. Creo que he sido precipitado. Quizás usted y yo podamos llegar a un acuerdo. Un tipo de proyecto, diferente. Valeria, confundida pero necesitada de cualquier oportunidad, se sentó. Damián se sentó frente a ella, juntó las manos sobre la mesa y la miró directamente a los ojos. Necesito una prometida. Y estoy dispuesto a pagarle muy bien para que usted interprete ese papel. El silencio en la sala fue tan absoluto que Valeria pudo oír los latidos de su propio corazón, un tambor salvaje de incredulidad y ofensa. Miró a Damián Castillo, cuyo rostro permanecía impasible, como si acabara de proponer una transacción de bienes raíces en lugar de la compra de una vida humana. Disculpe, logró decir, su voz apenas un susurro. ¿Ha perdido usted el juicio? Damián sonrió, una sonrisa sin rastro de humor, fría como el mármol del suelo.
Al contrario, señorita Reyes, nunca he estado más lúcido. Déjeme ser claro. Tengo que cerrar el negocio más importante de mi carrera. El cliente es un tradicionalista que valora la imagen de un hombre de familia estable. Usted, por otro lado, tiene un negocio que se hunde, un hermano que necesita ir a la universidad y una madre preocupada. Yo necesito una fachada. Usted necesita un milagro financiero. Lo veo como una simbiosis perfecta. Valeria se levantó de un salto, la silla raspando el suelo. La indignación era una marea caliente que subía por su garganta. Está loco. No soy una actriz. No soy una prostituta. No estoy en venta. No le estoy pidiendo que se acueste conmigo, replicó él con una calma exasperante, sin inmutarse por su arrebato. Le estoy ofreciendo un papel. El papel de su vida. 3 meses. Asistirá conmigo a un par de cenas y a una gala benéfica. Sonreirá, me tomará del brazo, lucirá un anillo muy caro y hablará de nuestros emocionantes planes de boda. Eso es todo. Se inclinó hacia adelante, bajando la voz a un tono conspirador. A cambio, saldaré hasta el último céntimo de las deudas de estilo del alma. Cubriré los 4 años de matrícula universitaria de su hermano Leo en la mejor facultad de arquitectura del país. Y lo más importante, le daré el contrato exclusivo para diseñar todos los interiores del complejo de la Costa del Sol. Piense en ello, Valeria. Sería el proyecto que lanzaría su carrera a la estratosfera. Su nombre en todas las revistas de diseño. Su legado asegurado, no solo el de su padre. Cada palabra era una bala de plata dirigida a sus puntos más vulnerables. Había investigado. Sabía de su hermano, de las deudas, de su ambición profesional. La había desnudado sin siquiera tocarla. Valeria se apoyó en la mesa, sintiendo que las piernas le flaqueaban. El desprecio en la mirada de Damián era evidente. La veía como un peón, un objeto que podía adquirir y utilizar a su antojo. Pero la oferta era una cuerda de salvamento en medio del océano en el que se estaba ahogando. ¿Por qué yo?, preguntó, la voz teñida de derrota. ¿Por qué no contrata a una de sus modelos? Seguramente estarían encantadas. Porque no son creíbles. Son predecibles, explicó él. Usted, en cambio, es la antítesis de todo lo que la gente espera de mí. Es apasionada, un poco testaruda, real. Nadie sospecharía que nuestro compromiso es un montaje. Precisamente porque somos tan opuestos, parecerá un improbable pero auténtico romance. La clase de historia que a la gente le encanta. Odiaba que tuviera razón. Odiaba aún más la desesperación que la carcomía por dentro, la vocecita traicionera que le susurraba que aceptara. Pensó en su madre perdiendo la casa, en su padre mirando desde el cielo, viendo cómo su sueño se convertía en polvo. Pensó en Leo, tan brillante y talentoso, renunciando a su futuro. Se irguió, reuniendo los últimos jirones de su dignidad. Quiero un contrato. Por escrito. Con cada cláusula detallada. Con abogados presentes. Y añadiré mis propias condiciones. Damián enarcó una ceja, sorprendido y ligeramente impresionado. Adelante. Primero, el respeto será la base de nuestro acuerdo. Me tratará como a una socia, no como a una empleada. Ni en público ni en privado. Segundo, no habrá ningún tipo de contacto físico más allá de lo estrictamente necesario para la farsa. Un brazo sobre el hombro, tomarse de la mano. Nada más. Tercero, las decisiones sobre el diseño del complejo serán mías. Usted construirá el edificio, yo le daré el alma que le falta. Mis decisiones no serán cuestionadas. Él la observó durante un largo momento, evaluándola. Una leve sonrisa curvó sus labios. Aceptado. Mi abogado redactará el contrato esta misma noche. Estará en su estudio mañana por la mañana. Valeria asintió, sintiéndose vacía y extrañamente poderosa al mismo tiempo. Una cosa más, señor Castillo, dijo antes de girarse para salir. ¿Y usted qué? ¿Qué pasará cuando estos 3 meses terminen y su prometida desaparezca mágicamente?
Anunciaremos una ruptura amigable, respondió él con simpleza. Diferencias irreconciliables. La gente lo olvidará en una semana. Para entonces, el contrato con Ahmad ya estará firmado y nada más importará. Salió de la torre castillo y el aire húmedo de la ciudad la golpeó como una bofetada. No sabía si acababa de salvar a su familia o de venderle su alma al diablo. Probablemente ambas cosas. Al día siguiente, un mensajero entregó un grueso sobre de cuero en su estudio. Dentro, un contrato de 30 páginas redactado en una jerga legal impenetrable y una nota manuscrita de Damián: le he transferido un adelanto de buena fe a la cuenta de su empresa. Suficiente para silenciar al banco por ahora. Espero su decisión. De Valeria miró el extracto bancario en su ordenador. $50,000 habían aparecido de la nada. Era más dinero del que había visto junto en su vida. Era una jaula de oro, y la puerta estaba abierta. Con manos temblorosas, llamó a su propio abogado, un viejo amigo de la familia, y le pidió que revisara el documento. Horas más tarde, el veredicto llegó: Valeria, es hermético como una bóveda de banco, pero legal. Las cláusulas de confidencialidad son brutales, si alguna vez hablas, te arruinarán. Pero sus obligaciones contigo son claras como el agua. Es el acuerdo más extraño que he visto en mi vida, pero si firmas y cumples tu parte, te convertirás en una mujer rica y exitosa de la noche a la mañana. Esa noche no durmió. Daba vueltas en la cama, el contrato sobre su mesita de noche, una bomba de tiempo. Por la mañana, tomó una decisión. No por ella, sino por ellos. Por su familia. Firmó cada página con una caligrafía temblorosa pero firme. El primer paso de su nueva vida como la prometida de Damián Castillo fue mudarse a su penthouse. Es necesario por las apariencias, había dicho él por teléfono, su tono tan impersonal como si estuviera coordinando una entrega de mobiliario. Mi chofer la recogerá mañana a las 9. El penthouse era exactamente como lo había imaginado, un espacio vasto, frío y espectacularmente vacío de cualquier calor humano. Ventanales del suelo al techo mostraban la ciudad a sus pies, pero el interior estaba decorado en tonos de gris, negro y cromo. Era una obra maestra de la arquitectura minimalista y un desierto para el alma. Su habitación está al final del pasillo. Tiene su propio baño y vestidor. Confío en que encontrará todo satisfactorio, dijo Damián a modo de saludo cuando ella llegó, arrastrando una única maleta. No le ofreció ayuda. Valeria miró el largo pasillo que separaba su cuarto de la suite principal de él. Era una metáfora perfecta de su relación. Satisfactorio no es la palabra que usaría, murmuró ella, más para sí misma. ¿Dijo algo?, preguntó él, ya distraído con su tableta. Dije que este lugar necesita urgentemente un poco de vida. Parece el mausoleo de un vampiro con mucho dinero, espetó ella, dejando caer la maleta con un golpe seco. Damián levantó la vista, irritado. Aprecio sus observaciones artísticas, señorita Reyes, pero le agradecería que las limitara a los proyectos por los que le pago. Me paga para ser su prometida, ¿no? Pues una prometida querría hacer de este su hogar. ¿O se supone que debo decirles a sus amigos que me encanta vivir en una sala de exposición de muebles de diseño escandinavo? Su audacia lo descolocó. No estaba acostumbrado a que lo desafiaran, especialmente en su propia casa. Una parte de él quería echarla, pero otra, una parte que no entendía del todo, se sentía intrigado. Haga lo que quiera, concedió con un gruñido. Siempre que no interfiera con mi espacio de trabajo o mi paz. En los días siguientes, Valeria se dedicó a su misión. Pequeños toques de color comenzaron a aparecer en el penthouse. Una manta de lana gruesa y color mostaza sobre un sofá de cuero negro. Un jarrón con flores frescas en la isla de la cocina. Libros de arte con tapas vibrantes en la mesa de café. Damián lo notaba todo con una mezcla de molestia y una curiosidad que no admitiría. Se dio cuenta de que el aroma a café fresco por la mañana era más intenso y de que, a veces, un suave olor a galletas de canela flotaba desde la cocina. Se encontraron principalmente por la noche. Eran dos fantasmas compartiendo un palacio.
Una noche, él entró en la cocina para servirse un vaso de agua y la encontró de pie junto a la ventana, en pijama, observando las luces de la ciudad. Llevaba el pelo suelto, cayendo en ondas sobre sus hombros, y por primera vez la vio sin su armadura de diseñadora orgullosa. Parecía joven y vulnerable. ¿No puede dormir?, preguntó él, su voz más suave de lo que pretendía. Ella se sobresaltó, sin haberlo oído llegar. A veces el silencio es demasiado ruidoso, respondió ella, encogiéndose de hombros. ¿Y usted? ¿El magnate nunca descansa? Él se apoyó en el mostrador, a una distancia segura. Las grandes mentes rara vez lo hacen, dijo, volviendo a su tono arrogante habitual, pero sus ojos no se apartaban de ella. Vio una foto enmarcada en una de las estanterías, la única foto personal en todo el apartamento. Era él con una mujer rubia despampanante, ambos riendo en la cubierta de un yate. ¿Su hermana?, preguntó Valeria con curiosidad. La cara de Damián se endureció, la pequeña apertura de calidez se cerró de golpe. Isabella. Mi ex prometida, dijo, su voz cortante como un cristal roto. Ah, fue todo lo que Valeria pudo decir. La palabra, prometida, flotaba en el aire entre ellos, cargada de un nuevo significado. Descubrí que la estabilidad que me ofrecía incluía a mi mejor amigo y socio en nuestra cama, añadió él con un veneno helado. Por eso, señorita Reyes, sé que todo el mundo tiene un precio y la lealtad es un mito. Ahora, si me disculpa, tengo trabajo que hacer. Se fue sin decir más, dejándola sola en la cocina, con el eco de su amargura. Por primera vez, Valeria vio una grieta en la fachada perfecta de Damián Castillo, y lo que vio dentro no fue arrogancia, sino un profundo y doloroso cinismo nacido de la traición. La primera prueba de fuego llegó una semana después. Una cena íntima para presentar a Valeria a su círculo más cercano de socios. El primer paso para construir la farsa. Damián la llevó de compras esa tarde, un ejercicio de tortura mutua. Eso es demasiado llamativo, decía él, descartando un vestido color esmeralda que a Valeria le encantaba. Necesitamos algo elegante, discreto. Discreto es otra palabra para aburrido, señor Castillo, replicaba ella. Se supone que soy la mujer que le robó el corazón al soltero más codiciado de la ciudad. Dudo que lo hiciera vistiendo de beige. La discusión subió de tono en la sección de joyería. Damián sacó una caja de terciopelo negro. Dentro, un anillo de diamantes del tamaño de un terrón de azúcar. Era deslumbrante, obscenamente caro y completamente impersonal. Póntelo, ordenó. Valeria se lo deslizó en el dedo. Le pesaba, no por los quilates, sino por el significado de la mentira. Es grande, dijo. El señor Ahmad es un hombre que se impresiona con las demostraciones de riqueza, replicó él. Es parte del disfraz. Mientras un asistente ajustaba el dobladillo del vestido negro que finalmente habían elegido, una concesión mutua, Damián se acercó por detrás para inspeccionar. Colocó sus manos en los hombros de ella, sus dedos rozando la piel desnuda de su clavícula. Valeria se tensó al instante. Una corriente eléctrica, inesperada y potente, la recorrió. El corte es perfecto, dijo él, su voz un murmullo grave junto a su oído. Sus manos bajaron lentamente por sus brazos. Se ajusta a ti como si estuviera hecho para tu cuerpo. Ella lo miró a través del espejo. Sus ojos grises eran oscuros, intensos. Por un momento, la farsa desapareció. Será mejor que no te acostumbres, Castillo, susurró ella, su voz temblorosa. Él sonrió, una sonrisa genuina y pícara que le llegó a los ojos por primera vez. No prometo nada, cariño, susurró de vuelta, saboreando la palabra. La noche es joven. Y tenemos que ensayar. No querrás olvidar el nombre de mi perro de la infancia si alguien te pregunta, ¿verdad? Durante la cena, Valeria fue una revelación. Nerviosa al principio, pronto se encontró hablando con naturalidad y encantó. Relató la historia inventada de cómo se conocieron, una acalorada discusión sobre la arquitectura de Gaudí en una galería de arte, con tanto detalle y convicción que hasta Damián casi se lo cree. Él la observaba, fascinado. No solo era hermosa en su elegante vestido negro,
era inteligente, ingeniosa y todos los hombres en la mesa estaban cautivados. Una sensación extraña, protectora y posesiva, comenzó a agitarse en su pecho. A mitad de la cena, uno de sus socios, un hombre mayor llamado Ricardo, le preguntó a Valeria, ¿y qué fue lo que te enamoró de este tiburón de los negocios, hija? Todos aquí pensábamos que tenía un bloque de hielo en lugar de corazón. Damián se tensó, listo para intervenir, pero Valeria simplemente sonrió. Puso su mano sobre la de Damián, un gesto ensayado que de repente se sintió real. Vi lo que nadie más se toma el tiempo de ver, dijo, mirando a Damián con una intensidad fingida que se sentía peligrosamente auténtica. Debajo de toda esa armadura de arquitecto famoso, hay un hombre que es increíblemente apasionado por lo que crea. Damián no solo construye edificios, crea legados. Y esa pasión es irresistible. El silencio se apoderó de la mesa. Damián se quedó sin aliento. Nadie le había dicho algo así jamás. La miró, buscando la mentira en sus ojos color miel, pero solo encontró un reflejo de sus propias palabras, magnificado. De vuelta en el penthouse, la adrenalina de la actuación se desvaneció, dejando un silencio denso y cargado. Estuviste, excepcional, admitió él, aflojándose la corbata. Era lo más parecido a un cumplido que le había hecho nunca. Solo hice mi trabajo, respondió ella, quitándose los tacones con un suspiro de alivio. Me pagas por crear una fantasía convincente. Él se acercó a ella, deteniéndose a solo unos pasos de distancia. ¿Fue todo una fantasía, Valeria? ¿Incluso la parte de la pasión? Ella levantó la barbilla, sosteniéndole la mirada. Usted mismo lo dijo, señor Castillo. La lealtad es un mito y todo el mundo tiene un precio. Mis palabras halagadoras simplemente estaban incluidas en la factura. La máscara de arrogancia de Damián volvió a su lugar, pero sus ojos delataban una pizca de decepción. Muy bien, señorita Reyes. Pues siga haciendo su trabajo. La próxima prueba es la gala del Museo de Arte Moderno la semana que viene. Allí estará toda la prensa. Y, lo que es más importante, el señor Amat nos estará observando. Las semanas que siguieron se convirtieron en una rutina extraña. Días de trabajo intenso en sus respectivos proyectos, noches de convivencia forzada. Valeria se sumergió en los planos del complejo de la Costa del Sol, y su brillantez era innegable. Sus ideas transformaron los diseños fríos y funcionales de Damián en espacios que respiraban lujo, comodidad y arte. Él se encontraba a menudo en su estudio improvisado en el penthouse, observándola trabajar, fascinado por la forma en que su lápiz volaba sobre el papel. A su vez, ella empezó a ver al hombre detrás del magnate. El hombre que se quedaba hasta las 3 de la mañana perfeccionando un detalle que nadie notaría. El hombre que, una tarde, encontró a Valeria frustrada hasta las lágrimas por un problema de logística y, en silencio, le preparó una taza de su té favorito y le resolvió el problema con 3 llamadas telefónicas. Estaban construyendo algo juntos, no solo una mentira, sino un proyecto real, y en el proceso, los muros entre ellos comenzaron a erosionarse, ladrillo a ladrillo. Una noche, mientras revisaban unos planos, sus manos se rozaron al alcanzar el mismo lápiz. El contacto fue breve, pero el mundo pareció detenerse por un segundo. Se miraron, y la tensión en la habitación se volvió eléctrica. Valeria, empezó a decir él, su voz ronca. Ella no se apartó. Sí, Damián. La usaba su nombre de pila por primera vez cuando no estaban actuando. Esto, nuestro acuerdo, se está volviendo complicado, admitió él, su mirada fija en los labios de ella. Solo si dejas que lo sea, susurró ella, aunque su propio corazón latía con fuerza. Estaban a punto de cruzar una línea, la línea más importante de su contrato, cuando el teléfono de Damián sonó, rompiendo el hechizo. Era Laura, con un problema urgente. El momento se perdió, pero la promesa de lo que casi había sucedido permaneció, flotando entre ellos, tan tangible como los planos en la mesa. La noche de la gala del museo llegó demasiado pronto. Valeria se sentía como Cenicienta, transformada por un vestido de seda color zafiro que se ceñía a sus curvas y hacía que sus ojos brillaran. Damián, impecable en su smoking, se quedó sin palabras cuando la vio.
Te ves, impresionante, dijo, y esta vez, no había rastro de actuación en su voz. En la gala, fueron la pareja de la noche. Reían, susurraban, bailaban. Para el mundo, estaban perdidamente enamorados. Damián sostenía a Valeria en sus brazos mientras bailaban un vals lento, su mano quemando en la parte baja de su espalda. Eres una bailarina excelente, además de todo lo demás, le susurró al oído, su aliento cálido erizándole la piel. Mi padre insistió en que aprendiera, respondió ella, apoyando su cabeza en su hombro por un instante, permitiéndose disfrutar del momento. Dijo que nunca se sabe cuándo tendrás que bailar con un príncipe, o con un ogro muy bien vestido. El río, un sonido genuino y profundo que le vibró en el pecho. Vieron al señor Ahmad al otro lado del salón, observándolos con una sonrisa de aprobación. Su plan estaba funcionando a la perfección. Estaban a punto de ir a saludarlo cuando una voz del pasado llamó a Valeria. «Valeria, ¿eres tú?» «Por Dios, no puedo creerlo». Ambos se giraron. Un hombre alto, de cabello oscuro y sonrisa deslumbrante, se abría paso entre la multitud hacia ellos. Valeria palideció. «Marco», susurró. Damián sintió que los músculos de su mandíbula se tensaban. Marco llegó hasta ellos y abrazó a Valeria con un entusiasmo que a Damián le pareció excesivo. La levantó del suelo por un segundo, riendo. «Estás más hermosa que nunca. ¿Qué has estado haciendo?» «Te perdí la pista después de que te fuiste a Barcelona». «¿Marco? ¿Qué haces aquí?», preguntó Valeria, claramente aturdida pero con una sonrisa genuina. «Soy uno de los patrocinadores del evento. Mi firma de arquitectura abrió una sede aquí el mes pasado». «¿Te lo puedes creer?» «Rivalizando con los grandes», dijo, y luego su mirada se posó en Damián, fría y competitiva. Valeria, recuperando la compostura, hizo las presentaciones. «Marco, este es mi prometido, Damián Castillo». «Damián, él es Marco Ledesma, un viejo amigo de la universidad». Los dos hombres se dieron la mano. Fue como el choque de dos placas tectónicas. La sonrisa de Marco no llegó a sus ojos. La de Damián ni siquiera apareció. Damián observó cómo Marco sostenía la mano de Valeria un segundo más de lo necesario. Como su mirada recorría su rostro con una familiaridad que lo enfureció. Una emoción que no había sentido desde la traición de Isabella, pero 1000 veces más intensa, lo golpeó con la fuerza de un huracán, unos celos puros, primitivos y abrasadores. «Un viejo amigo», dijo Marco, su tono burlón. «Siempre pensé que seríamos algo más, pero te me escapaste. Veo que este hombre afortunado finalmente logró ponerte un anillo en el dedo». La insinuación era clara. Damián apretó la mano de Valeria, tirando de ella ligeramente hacia él, un gesto de posesión instintivo y animal. Su brazo rodeó su cintura, marcando su territorio. «Soy más que afortunado, soy el hombre que se va a casar con ella», dijo Damián, su voz baja y llena de una advertencia helada. Marco no se inmutó. Ignorando a Damián por completo, se centró en Valeria. «Tenemos que ponernos al día. ¿Qué tal un almuerzo esta semana?» «Por los viejos tiempos». Antes de que Valeria pudiera responder, la voz de Damián cortó el aire. «Lo siento, pero tenemos la agenda muy ocupada planeando nuestra boda. Cada minuto está contado. Quizás en 1 año o 2». La declaración fue tan abrupta, tan controladora, que Valeria se quedó boquiabierta. Marco enarcó una ceja, disfrutando del evidente conflicto. «Claro, la boda», dijo, sonriendo a Valeria. «Bueno, mi oferta sigue en pie. Ya sabes dónde encontrarme, Val. Fue maravilloso verte». Se despidió con un beso en la mejilla de ella, una despedida deliberadamente íntima, y se alejó, dejando tras de sí un campo de batalla de tensiones no expresadas. El viaje de vuelta al Penthouse se hizo en un silencio atronador. Damián conducía con los nudillos blancos sobre el volante. Valeria miraba por la ventana, el corazón desbocado. En cuanto la puerta del apartamento se cerró, ella se giró y lo enfrentó, con los ojos echando chispas. «¿Se puede saber qué demonios fue eso?», exigió ella. «¿Planeando nuestra boda?».
Quizás en un año o dos. No tienes ningún derecho a hablar por mí de esa manera, a controlarme. La furia de Damián, contenida durante toda la noche, finalmente explotó. Que no tengo derecho, espetó, acercándose a ella. Tienes derecho a lo que te pago. Y te pago para que seas mi prometida, no para que te sonrojes y coquetees con un antiguo noviecito frente a toda la industria y, lo que es peor, frente a Ahmad. Marco no es un noviecito, es un amigo. Y no estaba coqueteando, gritó ella, sin retroceder un paso. Eres un arrogante, un controlador y un celoso. Claro que estoy celoso, rugió él, la confesión saliendo de sus labios antes de que pudiera detenerla. ¿Y sabes por qué? Porque mi inversión de $2.000 millones estaba en peligro por tu falta de profesionalismo. Ah, la inversión. Siempre se trata del dinero, del negocio. Nunca se trata de las personas, replicó ella, con el corazón roto por una razón que no se atrevía a analizar. No tienes un corazón, Damián, tienes una calculadora en el pecho. La acusación lo golpeó más fuerte de lo que esperaba. En un arrebato de frustración y una emoción confusa y abrumadora, la agarró por los brazos, su rostro a centímetros del de ella. Sus tormentosos ojos grises buscaron los suyos. ¿De verdad crees que no lo entiendo? Cuando te vi con él, riendo de esa manera, cuando te tocó, cuando te besó la mejilla, ¿sabes lo que sentí? Ella lo miró, temblando, atrapada por su intensidad. Sentiste que tu preciado activo se estaba devaluando, susurró, esperando el golpe final a su autoestima. Él la miró, toda la arrogancia y el control se desvanecieron de su rostro, dejando solo una vulnerabilidad cruda y aterradora que ella nunca había visto. Sacudió la cabeza, su agarre se suavizó pero no la soltó. No, dijo, su voz un gruñido bajo, cargado de una emoción innegable. Sentí que iba a arrancarle la cabeza con mis propias manos y luego iba a arrastrarte a un lugar donde ningún otro hombre pudiera volver a mirarte. La confesión, violenta y posesiva, se quedó suspendida en el aire entre ellos. No era una declaración de amor, era una admisión de una obsesión territorial, una confesión de celos tan profunda que asustaba. Pero era la cosa más honesta que Damián le había dicho jamás. Y esa honestidad brutal los dejó a ambos sin aliento, en silencio, en el precipicio de algo mucho más peligroso y real que cualquier contrato que hubieran firmado. La confesión de Damián, cruda y violenta, absorbió todo el aire del lujoso penthouse. Valeria se quedó inmóvil, su enfado momentáneamente eclipsado por el shock. No había rastro del hombre de negocios calculador en su rostro, en su lugar había algo salvaje, una emoción pura y descontrolada que era a la vez aterradora y extrañamente emocionante. Su agarre en sus brazos no era doloroso, sino posesivo, como si temiera que pudiera desvanecerse en el aire si la soltaba. Su propio corazón latía con una fuerza desmedida, un eco del caos que veía en los ojos de él. Antes de que su cerebro pudiera procesar la lógica, de que pudiera levantar sus defensas, su cuerpo reaccionó. Vio la vulnerabilidad bajo la furia, el miedo bajo los celos. Y en un impulso que desafiaba toda razón, acortó la mínima distancia que lo separaba y lo besó. No fue un beso tierno ni romántico. Fue un choque, una colisión de dos tempestades. Fue su ira contra la de él, su frustración contra su posesividad. Fue desesperado, hambriento y absolutamente honesto. Damián se quedó paralizado por una fracción de segundo, sorprendido por su audacia, antes de que su propio control se hiciera añicos. Le devolvió el beso con una ferocidad que le robó el aliento. Sus brazos la rodearon, aplastándola contra su cuerpo duro, eliminando cualquier espacio, cualquier duda. Una de sus manos se enredó en su cabello, inclinando su cabeza hacia atrás mientras su boca reclamaba la de ella, no como un socio en un contrato, sino como un hombre que reclama lo que es suyo. Valeria se aferró a él, sus dedos se clavaron en la tela de su smoking. Todo el resentimiento, toda la tensión acumulada durante semanas, se fundió en ese beso. El sabor a whisky de su aliento se mezcló con el sabor salado de una lágrima solitaria que se deslizó por la mejilla de ella sin que se diera cuenta. No estaban actuando. Esto no era para el señor Ahmad ni para la prensa. Era real. Dolorosamente, confusamente real.
Él la levantó como si no pesara nada y la llevó hasta el sofá más cercano, sin romper el beso. Cayeron sobre los cojines de diseño, un desorden de seda zafiro y lana negra. Él se cernía sobre ella, sus cuerpos encajados, sus respiraciones jadeantes. Cuando finalmente se separaron en busca de aire, se miraron a los ojos. El mundo se había reconfigurado a su alrededor. Tú, susurró él, con la voz ronca por la emoción. No tienes ni idea de lo que me haces. Su mano le acarició la mejilla, sus dedos rozaron la piel húmeda por la lágrima. El gesto fue sorprendentemente tierno, un contraste discordante con la tormenta que acababa de desatarse. Y tú, replicó ella con voz temblorosa, eres el hombre más exasperante, arrogante y... No pudo terminar la frase. La confusión y la atracción eran un nudo en su garganta. ¿Qué estaba pasando? ¿Se estaba enamorando del hombre que la había comprado? ¿O era simplemente una reacción a la intensidad del momento, una peligrosa mezcla de gratitud y dependencia? El momento de vulnerabilidad se rompió tan rápido como había llegado. Damián pareció darse cuenta de repente de su posición, de lo que acababa de suceder. Se apartó de ella bruscamente, como si se hubiera quemado. Se puso de pie y se pasó una mano por el pelo, dándole la espalda. La armadura volvía a su sitio, placa por placa. Esto ha sido un error, dijo, su voz recuperando su tono frío y controlado. Fue la tensión de la noche. Demasiado champán. Valeria se sentó, sintiendo un frío repentino donde su cuerpo la había calentado. Sus palabras la golpearon como una bofetada. Un error, repitió, incrédula. No me hables como si fuera una de tus empleadas a la que te has acercado demasiado en la fiesta de Navidad. Acabas de decirme que querías arrancarle la cabeza a un hombre por besarme la mejilla. Él se giró para enfrentarla, su rostro una máscara de indiferencia, pero sus nudillos blancos traicionaban su agitación interior. Dije lo que tenía que decir para proteger mi inversión. Marco Ledesma no solo es tu amigo, es el director de Ledesma y Asociados, la firma que compitió más duramente contra mí por el proyecto de Amad. Verlos juntos podría interpretarse como una alianza, una debilidad. Puse en escena un acto de celos de prometido para dejar las cosas claras. La explicación era tan lógica, tan fría, tan Damián, que a Valeria le dolió físicamente. Cada palabra era un clavo que sellaba su corazón. Él estaba dispuesto a devaluar lo que acababa de pasar entre ellos, a reducirlo a una mera estrategia de negocios, para mantener sus muros intactos. Se levantó, recogiendo los últimos pedazos de su orgullo del suelo. Ya veo, dijo con una calma gélida que la sorprendió a ella misma. Felicidades, señor Castillo. Una actuación magistral. Es usted incluso mejor actor que yo. Buenas noches. Caminó hacia su habitación con la espalda recta, sin mirar atrás, cada paso un esfuerzo monumental. Una vez que cerró la puerta, se apoyó en ella y se deslizó hasta el suelo, finalmente permitiendo que los sollozos la sacudieran. No lloraba por el insulto, sino por la estúpida y traicionera esperanza que había sentido por un instante en sus brazos. Había sido un error, sí. Su error fue creer, aunque fuera por un segundo, que bajo el hielo había un corazón. La mañana siguiente fue una tortura de silencio. Damián ya estaba en la cocina cuando Valeria salió de su habitación. Estaba vestido con un traje impecable, leyendo las noticias económicas en su tableta mientras tomaba un café negro. Ni siquiera levantó la vista. Buenos días, dijo ella, su voz sonando extraña en el silencio. Le he pedido a Consuelo, la señora de la limpieza, que le prepare el desayuno que le gusta. Hay tostadas francesas, respondió él sin emoción, como si se dirigiera a un huésped de hotel. La normalidad era más dolorosa que un grito. Valeria se sirvió una taza de café, sus manos temblando ligeramente. Se sentó en el extremo opuesto de la larga isla de la cocina. El espacio entre ellos se sentía como un cañón. ¿Hoy tienes alguna reunión?, preguntó él, sus ojos todavía fijos en la pantalla. ¿O debería decir, tenemos? No que yo sepa. Pensaba pasar el día trabajando en los planos de las villas. Hay un problema con la distribución de los espacios comunes, respondió ella, aferrándose a la familiaridad del trabajo.
Bien. Necesito que vengas a la oficina sobre las 3. Ricardo y los demás socios quieren ver los avances del diseño de interiores. Quieren que estés allí. Ya sabes, la imagen. La imagen. Siempre la imagen. Estaré allí, dijo ella, y se comió una tostada sin saborearla. La atmósfera era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. La tensión del beso no dicho y negado era una tercera persona en la habitación. Cuando Damián se fue a la oficina, Valeria sintió que podía respirar por primera vez. Miró a su alrededor el penthouse frío y lujoso. Se sentía más prisionera que nunca. Su teléfono vibró. Era un mensaje de Marco. Val. Anoche fue increíble verte. Pareces una rehén rescatada de un dragón. ¿De verdad te vas a casar con ese trozo de hielo? En serio, almorcemos y cuéntamelo todo. Yo invito. Mi oferta por los viejos tiempos sigue en pie, carita con guiño. Valeria releyó el mensaje varias veces. Una parte de ella quería correr a almorzar con Marco, a disfrutar de una conversación fácil y una amistad sin complicaciones. Quería demostrarle a Damián que no podía controlarla. Pero otra parte, la parte que había firmado el contrato y la que, estúpidamente, temía su reacción, dudaba. Decidió ignorar el mensaje por ahora y sumergirse en el trabajo. El trabajo era su refugio. Extendió los enormes planos sobre la mesa del comedor y se perdió en un mundo de líneas, medidas y texturas. Durante horas, Damián y su beso infernal no existieron. Solo existían las villas de la Costa del Sol y el desafío de infundirles un alma. Cuando llegó a la Torre Castillo a las 3, la asistente de Damián, Laura, la recibió con una sonrisa profesional pero fría. Señorita Reyes, la están esperando en la sala de juntas principal. Al entrar, vio a Damián a la cabeza de una larga mesa, flanqueado por Ricardo y otros 3 hombres de mediana edad con trajes caros. Todos se pusieron de pie respetuosamente cuando ella entró. Valeria, cariño, qué bueno que llegaste, dijo Damián, poniéndose de pie y dándole un beso en la mejilla. El contacto fue como una descarga eléctrica para ambos. Para los demás, fue un gesto de afecto normal. Para ellos, fue un recordatorio abrasador de la noche anterior. Ella le dedicó una sonrisa falsa. Siento la tardanza, había mucho tráfico. Ricardo, el socio mayor y de ojos amables, le sonrió cálidamente. Querida, no te preocupes. Estábamos admirando el trabajo preliminar que Damián nos ha mostrado. Es brillante. Tienes un talento excepcional. Has aportado la calidez que le faltaba a este proyecto. Gracias, Ricardo. Damián me ha dado total libertad creativa, dijo Valeria, lanzándole una mirada significativa a Damián. Durante la siguiente hora, Valeria presentó sus diseños con pasión y profesionalidad. Habló de la fusión de la artesanía local con el lujo moderno, de la importancia de la luz natural y de cómo cada villa contaría una historia diferente. Los socios estaban encantados. Damián la observaba, sin decir una palabra. No veía a la mujer con la que había peleado y a la que había besado. Veía a una profesional consumada, a una artista en su elemento. Y una extraña oleada de orgullo lo inundó, algo que nunca había sentido por nadie, ni siquiera por Isabella. Se dio cuenta de que el éxito de Valeria en este proyecto le importaba casi tanto como cerrar el trato con Ahmad. La idea lo asustó. Cuando la reunión terminó y los socios se fueron, llenándola de elogios, Damián y Valeria se quedaron solos en la sala de juntas. El silencio volvió a caer entre ellos. Felicidades, dijo él, rompiéndolo. Los has dejado comiendo de tu mano. Solo hice mi trabajo. El trabajo por el que me pagas, replicó ella, recogiendo sus bocetos. No iba a permitirle volver a bajar la guardia. Él suspiró, frustrado por el muro que ella había levantado, un muro que él mismo le había ayudado a construir. Valeria, sobre anoche. Anoche fue un error, lo interrumpió ella, recitando sus propias palabras. Demasiado champán. Estrategia de negocios. Lo entendí perfectamente. No tienes que darme más explicaciones.
Antes de que él pudiera responder, ella se giró para irse. Ah, una cosa más, dijo ella, deteniéndose en la puerta. Ya que el control es tan importante para ti, pensé que deberías saber que tu rival y mi amigo, Marco Ledesma, me ha invitado a almorzar. Y he decidido aceptar. Mañana a la 1. Vio un destello de furia en los ojos de Damián. La mandíbula se le tensó. No vas a ir, dijo él, su voz peligrosamente baja. Ella sonrió, una sonrisa desafiante y sin alegría. Intenta detenerme. El contrato dice que tengo que fingir ser tu prometida, no tu propiedad. Si intentas encerrarme, te aseguro que haré una escena que ni tu dinero ni tus abogados podrán arreglar. Disfruta de tu tarde, cariño. Se fue, dejando a Damián solo en la sala, luchando con una furia impotente y un sentimiento que se parecía terriblemente al miedo a perderla. Al día siguiente, Valeria se vistió con esmero para su almuerzo con Marco. Eligió un vestido veraniego de color coral que resaltaba su piel y unos tacones que la hacían sentir poderosa. Era su acto de rebelión. No lo hacía tanto por Marco como por ella misma. Damián estaba en casa cuando ella se fue. Estaba de pie junto a la ventana, fingiendo mirar la ciudad, pero ella sabía que la estaba observando. No dijo una palabra, pero el aire crepitaba con su desaprobación. El almuerzo con Marco fue un soplo de aire fresco. Se encontraron en un bistró con terraza, lleno de sol y del murmullo de conversaciones alegres. Marco era divertido, encantador y, lo más importante, la trataba como a una igual. Rieron recordando anécdotas de la universidad, hablaron de sus carreras, de sus sueños. Así que, cuéntamelo. ¿Cómo acabaste con un tipo como Castillo?, preguntó Marco finalmente, su tono volviéndose serio. Él parece intenso. Es complicado, respondió Valeria, eligiendo sus palabras con cuidado. No podía contar la verdad, pero mentirle a su amigo también le sentaba mal. Nos conocimos trabajando, y una cosa llevó a la otra. Valeria, te conozco desde que éramos unos críos con sueños de construir el mundo. He visto cómo se te iluminan los ojos cuando estás enamorada. Y anoche, cuando estabas con él, tus ojos no brillaban. Parecían los de un pájaro en una jaula muy, muy bonita. Ten cuidado, ¿quieres? Sus palabras, llenas de genuina preocupación, la conmovieron. Lo tendré, prometió ella. Durante el almuerzo, no se dieron cuenta de una figura sentada en un coche al otro lado de la calle, un hombre con una cámara con un potente teleobjetivo. Mientras tanto, Damián no podía concentrarse. Canceló 2 reuniones y pasó la mañana recorriendo su oficina como un león enjaulado. La imagen de Valeria yéndose a encontrar con Marco lo consumía. No eran solo celos, era una violación de su control, un desafío a su autoridad. A las 2 de la tarde, cuando ya no pudo soportarlo más, hizo algo que nunca había hecho, llamó a su jefe de seguridad. Quiero saber dónde está la señorita Reyes, ordenó. 15 minutos después, le enviaron una foto a su teléfono. Era Valeria y Marco, sentados en la terraza del bistró. Estaban riendo. Él tenía la mano sobre la de ella, sobre la mesa. En la foto parecía íntimo, cómplice. Una rabia ciega se apoderó de Damián. La sensación de traición, tan familiar, lo ahogó. Vio a Isabella y a su mejor amigo en esa imagen, vio a todo el mundo que alguna vez le había fallado. Salió de la oficina, dando un portazo que hizo que Laura saltara en su silla. Cuando Valeria regresó al penthouse esa tarde, sintiéndose un poco más ligera, más ella misma, se encontró a Damián esperándola en el salón. Tenía una copa de whisky en la mano y sus ojos eran 2 fragmentos de hielo. Espero que te hayas divertido, dijo, su voz goteando sarcasmo. La verdad es que sí. Ha sido agradable hablar con alguien que no intenta reducir cada emoción humana a un balance de cuentas, replicó ella, dejando su bolso. Él se rió, una risa amarga y sin alegría. ¿Balance de cuentas? Bien, hablemos de eso. Recibes un cheque muy generoso cada mes, tu negocio familiar está a salvo y tu hermano irá a la mejor universidad. Todo a cambio de una pequeña actuación. Y parte de esa actuación es no ser vista en actitud íntima con mi mayor rival de negocios.
¿O esa cláusula se te olvidó? ¿Actitud íntima? Estábamos almorzando. Es mi amigo. Esto es lo que el mundo verá, rugió él, y le arrojó su teléfono. La foto apareció en la pantalla. Valeria la miró, horrorizada. La perspectiva de la foto la hacía parecer culpable. Nos has estado espiando. Tomo precauciones para proteger mis intereses. No soy uno de tus intereses, Damián. Soy una persona. Eres una empleada, Valeria. Una empleada que acaba de poner en riesgo un contrato de $2.000 millones. Y pues despídeme, gritó ella, con lágrimas de rabia y humillación en los ojos. Vamos, hazlo. Rompe el contrato. Prefiero volver a estar endeudada y arruinada que pasar un minuto más siendo la marioneta de un tirano sin corazón como tú. La palabra, tirano, lo golpeó. La miró, vio el dolor genuino en su rostro, la forma en que su cuerpo temblaba por la furia contenida, y algo dentro de él se rompió. El miedo superó a la ira. El miedo a que realmente quisiera irse. El miedo a quedarse solo en ese mausoleo frío de nuevo, solo con sus planos y sus demonios. Dio un paso hacia ella, luego otro. Ella retrocedió hasta que su espalda chocó contra la pared. Él la acorraló, colocando una mano a cada lado de su cabeza contra la pared. No la estaba tocando, pero su cercanía era abrumadora. No puedo, susurró él, su frente casi tocando la de ella. No puedo dejar que te vayas. ¿Por qué no?, lo retó ella, con la voz entrecortada. ¿Por qué tu trato con Ahmad se iría al traste? Él cerró los ojos, luchando consigo mismo. Al diablo con Ahmad, dijo finalmente, y sus palabras la dejaron atónita. Abrió los ojos y la miró, y toda la ira había sido reemplazada por una desesperación cruda. No quiero que te vayas. No lo soportaría. Y entonces la besó de nuevo. Esta vez no había ira, solo una profunda y abrumadora necesidad. Era un beso que pedía perdón, un beso que suplicaba. Valeria se resistió por un segundo, su mente gritándole que lo apartara, que no cayera de nuevo. Pero su corazón traidor se derritió ante su confesión. Le devolvió el beso, sus manos subieron hasta su nuca, sus dedos se enredaron en su pelo. Estaban atrapados en un ciclo de peleas y reconciliaciones apasionadas, un baile peligroso en el borde de un precipicio. Y ambos sabían que, tarde o temprano, uno de ellos iba a caer. Su beso se profundizó, volviéndose más íntimo, más explorador. Las palabras ya no eran necesarias. El cuerpo de Damián presionaba contra el de ella, y podía sentir el ritmo frenético de su corazón, o quizás era el suyo. Su mano bajó desde la pared hasta su cintura, atrayéndola aún más cerca. Quédate, le susurró contra los labios. No como una empleada. Solo, quédate. Justo en ese momento, cuando Valeria estaba a punto de rendirse por completo, cuando el mundo se había reducido a ellos dos, el timbre del apartamento sonó, estridente y penetrante, rompiendo el hechizo. Se separaron de golpe, jadeando, mirando hacia la puerta como si fuera una bomba a punto de estallar. Damián frunció el ceño. No espero a nadie. Caminó hacia el intercomunicador, presionando el botón de la cámara de seguridad. Valeria lo observó, intentando calmar su respiración y su corazón desbocado. Vio cómo la espalda de Damián se tensaba. Cómo su rostro se volvía pálido, como si hubiera visto a un fantasma. Se quedó completamente inmóvil por un momento. ¿Quién es?, preguntó Valeria, acercándose con cautela. Él no respondió. Apretó un botón y abrió la puerta principal del edificio. Luego se giró hacia ella, y la mirada en sus ojos la heló. Era una mezcla de pánico, culpa y una vieja herida reabierta. Valeria, dijo, y su voz era extraña, distante. Creo que será mejor que vayas a tu habitación. Damián, ¿qué pasa? ¿Quién es? Unos minutos después, oyeron el suave zumbido del ascensor privado que llegaba a su piso. Las puertas se abrieron, y de él salió una mujer. Era increíblemente hermosa, alta, esbelta, con un cabello rubio platino recogido en un moño elegante y un vestido que gritaba riqueza y poder.
Irradiaba una confianza gélida que hacía que todo el apartamento pareciera de repente más pequeño. Caminó hacia Damián con la familiaridad de alguien que considera ese lugar su hogar. Puso una mano enguantada en su pecho y le dedicó una sonrisa seductora, ignorando por completo la presencia de Valeria. «Hola, Dami», dijo, su voz como seda y veneno. «Te he echado de menos. ¿No vas a invitarme a pasar?» Damián no se movió. Parecía una estatua de piedra. La mujer finalmente posó sus ojos azules sobre Valeria, recorriéndola de arriba abajo con una mirada despectiva. Una sonrisa burlona se dibujó en sus perfectos labios rojos. «¿Y tú quién eres? ¿La nueva decoración? Supongo que tienes mejor gusto que yo en cojines, pero querido, en lo que respecta al personal de servicio, tu nivel ha bajado considerablemente». La mujer miró a Damián, quien seguía mudo. «Vamos, Damián. ¿Quién es nuestra invitada?» Valeria sintió que la sangre se le helaba en las venas. Sabía, con una certeza horrible y absoluta, quién era esa mujer, incluso antes de que Damián, con una voz que sonaba como cristales rotos, pronunciara su nombre. «Valeria», dijo, sin mirarla. «Te presento a Isabella. Mi ex prometida». El nombre de Isabella flotó en el aire viciado del penthouse, cargado con el peso de la traición y de un pasado que Damián había intentado enterrar bajo capas de acero, cristal y cinismo. Valeria sintió como si le hubieran echado un jarro de agua helada. Observó a la mujer que tenía delante, la personificación de la elegancia y la autoconfianza, la antítesis de sí misma. Era la mujer de la fotografía del yate, la mujer que había destrozado el corazón de Damián o lo que quedaba de él. Isabella se rió, un sonido delicado pero afilado. ¿Ex prometida? Qué duro suena, Dami. Prefiero pensar en ello como un interludio. Un pequeño descanso en nuestra historia de amor. Su mirada volvió a clavarse en Valeria, diseccionándola. ¿Y ella? No me has contestado. ¿Quién es esta pequeña cosa tan seria? Damián finalmente pareció salir de su estupor. Se apartó de Isabella, creando una distancia física que era a todas luces una barrera emocional. Su mano, de forma casi instintiva, se movió hacia Valeria, rozándole la espalda baja en un gesto protector que no pasó desapercibido para ninguna de las dos mujeres. «Isabella, ella es Valeria Reyes», dijo Damián, su voz recuperando parte de su firmeza. «Mi prometida». Si una bomba hubiera explotado en medio de la sala, el efecto no habría sido más dramático. La sonrisa de Isabella se congeló, sus perfectos labios se apretaron en una fina línea. Sus ojos azules, antes burlones, ahora eran dos esquirlas de hielo. Su mirada viajó de Damián al rostro pálido de Valeria, y luego descendió hasta su mano izquierda, buscando la prueba. El enorme anillo de diamantes, el accesorio de la farsa, de repente se sintió como el arma del crimen. «Tú, prometida», repitió Isabella, arrastrando las sílabas como si la palabra fuera veneno en su boca. Soltó una carcajada, esta vez sin rastro de delicadeza, era un sonido estridente y despectivo. ¿Esto es una broma? ¿Una especie de venganza retorcida, Damián? ¿Contratar a esta diseñadora de muebles para hacerme sentir celos? No es ninguna broma, intervino Valeria, encontrando su voz. La adrenalina de la confrontación superó su shock inicial. Dio un paso adelante, posicionándose sutilmente al lado de Damián, presentando un frente unido. Y para su información, Damián no tuvo que contratarme. Resulta que algunos hombres aún se enamoran de la autenticidad y el carácter, no solo de una cara bonita con una cuenta bancaria a juego. La respuesta fue audaz, más valiente de lo que se sentía por dentro, pero vio un destello de sorpresa y admiración en los ojos de Damián. Isabella la fulminó con la mirada. «Pequeña atrevida. ¿No sabes con quién estás hablando?» Se volvió hacia Damián, su tono cambiando de la incredulidad a la súplica seductora. «Dami, cariño, sé que estás herido. Sé que cometí un error, el más grande de mi vida. Pero he vuelto. He dejado a Ricardo. Te quiero a ti. Siempre has sido tú. Esta pequeña farsa es innecesaria». «Ricardo», preguntó Valeria, confundida.
La sangre abandonó el rostro de Damián. El Ricardo al que se refería no podía ser. Sí, Ricardo, dijo Isabella con impaciencia. ¿No te lo contó? El socio principal de tu prometido. Con el que me consolé después de nuestra pequeña discusión. Fue una tontería, una debilidad del momento. Él no significa nada para mí. La revelación era monstruosa. No había sido solo su socio, sino Ricardo, el hombre mayor y amable que le había mostrado a Valeria tanto respeto, el hombre que consideraba a Damián casi un hijo. El alcance de la traición era mucho más profundo y retorcido de lo que Valeria había imaginado. El silencio de Damián era aterrador. Estaba lívido, sus manos cerradas en puños a los costados, una estatua de furia contenida. Isabella pareció darse cuenta de su error. Mira, no importa, dijo rápidamente. El pasado es pasado. Estoy aquí ahora para arreglar las cosas, para que volvamos a ser lo que éramos. Se acercó a él de nuevo, intentando tomar su mano, pero él la retiró como si su toque quemara. Fuera, gruñó Damián, su voz tan baja y amenazante que helaba la sangre. ¿Qué? He dicho que te vayas. Ahora, repitió él, mirándola por fin, y la intensidad de su mirada la hizo retroceder un paso. No puedes hablarme en serio, Damián. Después de todo lo que compartimos. Lo que compartimos fue una mentira que me costó a mi mejor amigo y casi me destruye. Te quiero fuera de mi casa, fuera de mi vida. Y no vuelvas nunca más. La crudeza de su rechazo finalmente pareció atravesar la armadura de arrogancia de Isabella. Sus ojos se llenaron de lágrimas, lágrimas de furia y frustración. Miró a Valeria con un odio puro. Tú, Siseo. Tú eres la culpable de esto. ¿Crees que has ganado, verdad? ¿Crees que un hombre como Damián Castillo podría amar de verdad a alguien como tú? Eres un peón en su juego, un capricho. Cuando se canse de jugar a la casita contigo, te echará a la basura como a un mueble viejo. Y yo estaré aquí para recoger los pedazos. Con esa profecía venenosa, Isabella se dio la vuelta y se marchó, su elegante salida arruinada por un portazo que hizo vibrar los cristales. El eco del portazo se quedó suspendido en el aire, junto con sus palabras. Damián y Valeria se quedaron solos, pero el espacio entre ellos estaba ahora abarrotado de fantasmas. Él seguía de pie, rígido, mirando la puerta por donde ella había salido. Valeria sentía que su propio corazón latía con fuerza por él, por el dolor que sabía que debía estar sintiendo. Se acercó a él con cautela. Damián. No digas nada, la interrumpió, sin mirarla. Caminó hacia el bar y se sirvió un whisky, bebiéndolo de un solo trago. ¿Sabías que era Ricardo?, preguntó ella suavemente. Sospechaba que mi socio, Alejandro, me estaba traicionando. Cuando los encontré juntos en nuestra cama, Alejandro se desvaneció. Isabella nunca me dijo con quién me engañaba en realidad. Se fue antes de que pudiera sacárselo, dijo con amargura. Pero Ricardo, él era como un padre para mí. Mi mentor. Esto lo cambia todo. Se sirvió otro vaso. Valeria se acercó y le puso una mano en el brazo, impidiendo que bebiera. Sus miradas se encontraron, y por primera vez, ella vio su dolor desnudo. No había ira, ni arrogancia, solo una profunda herida. Beber no lo va a solucionar, dijo ella en voz baja. Él la miró, sus ojos grises buscando algo en los de ella, tal vez consuelo, tal vez una mentira. ¿Qué es lo que va a solucionarlo, Valeria? ¿Confiar en alguien otra vez? Ya ves lo que pasa. La historia se repite. Todos traicionan al final. Yo no te he traicionado, susurró ella. Él la observó durante un largo momento, su mirada recorriendo su rostro como si la estuviera viendo por primera vez. No, admitió, su voz ronca. Aún no. Las palabras la hirieron, una puñalada rápida y profunda. Él seguía esperando que le fallara, que fuera como todos los demás. Se apartó de él. Entonces supongo que no hay nada más que decir, dijo con frialdad. Volveré a mi trabajo. Después de todo, es para lo que me pagas.
El regreso de Isabella fue como un terremoto, y las réplicas no tardaron en llegar. A la mañana siguiente, los blogs de cotilleos y las columnas de sociedad estaban en llamas. Alguien, claramente Isabella, había filtrado la historia. El magnate Damián Castillo se compromete con una desconocida diseñadora de interiores mientras su antigua prometida, Isabella de la Torre, regresa a la ciudad para reclamar su amor. Fuentes cercanas sugieren que el nuevo compromiso es una farsa para cerrar un trato multimillonario. La noticia cayó como una bomba en el mundo de los negocios. El teléfono de Damián no paraba de sonar. Llamaban periodistas, socios y, lo que era peor, la oficina del señor Ahmad en Dubái. El señor Ahmad está, preocupado, le informó su asistente, Karim, por teléfono. Estos rumores sobre una relación falsa son perjudiciales. Quiere una garantía de la autenticidad de su compromiso. Damián colgó el teléfono, sintiendo que las paredes se cerraban a su alrededor. Miró a Valeria, que estaba sentada en la mesa del comedor, leyendo los artículos en su tableta con el rostro pálido. Ella está tratando de arruinarme, dijo Damián en voz baja. No, está tratando de arruinarnos, corrigió Valeria, levantando la vista. Sus ojos, a pesar del pánico que sentía, brillaban con una determinación feroz. Y no vamos a dejar que gane. Damián se sorprendió de su uso del nosotros. En medio de la crisis, ella se había puesto firmemente de su lado. Tenemos que darles lo que quieren, continuó ella, poniéndose de pie. Quieren una garantía. Les daremos la mejor historia de amor que hayan visto nunca. Vamos a ser tan creíbles, tan inseparables, tan escandalosamente felices, que nadie dudará de nosotros. Ni la prensa, ni Isabella, ni siquiera el señor Ahmad. Su plan era audaz. Y desesperado. Damián asintió lentamente. Tienes razón. Tenemos que contraatacar. Aumentaremos la apuesta. En los días siguientes, Damián y Valeria lanzaron su contraofensiva. Fueron fotografiados paseando por el Parque de la Mano, riendo mientras compartían un helado. Cenaron en los restaurantes más románticos de la ciudad, sus mesas convenientemente situadas junto a las ventanas para ser vistos. Damián la colmó de regalos extravagantes, joyas, vestidos de alta costura, incluso un coche deportivo descapotable que ella no sabía conducir. Cada gesto era calculado, cada sonrisa ensayada. Pero en algún punto de la actuación, la línea entre la farsa y la realidad comenzó a desdibujarse de forma irrevocable. Mientras posaban para una foto en una subasta benéfica, con el brazo de Damián posesivamente alrededor de su cintura y las cámaras parpadeando, él se inclinó y le susurró al oído, «Estás preciosa esta noche. Ese vestido azul resalta el fuego de tus ojos». Su aliento cálido en su piel, sus palabras inesperadamente sinceras, la hicieron sonrojarse de verdad. Otra tarde, mientras trabajaban en los planos en el penthouse, ella se quedó dormida sobre los bocetos, exhausta por el estrés. Él la observó durante un rato, la forma en que su rostro se relajaba en el sueño, la suavidad de su respiración. Con una ternura que lo habría sorprendido a sí mismo semanas atrás, la levantó en brazos y la llevó a su cama, la arropó y apartó un mechón de pelo de su frente. Se quedó mirándola un momento más de lo necesario antes de retirarse en silencio. Estaban jugando a estar enamorados, y el juego se estaba volviendo peligrosamente real. Estaban creando recuerdos falsos que se sentían auténticos, compartiendo una intimidad forzada que estaba dando paso a un afecto genuino. La crisis los había unido, obligándolos a confiar el uno en el otro. Pero Isabella no se daba por vencida. Como no pudo separarlos desde fuera, intentó hacerlo desde dentro. Comenzó a atacar a Valeria directamente. Una mañana, mientras Valeria supervisaba la selección de telas para las villas del complejo, recibió una llamada. Era el banco, informándole de que la solicitud de prórroga del pago de la hipoteca de la casa de su madre había sido denegada. El pánico se apoderó de ella. Damián había pagado la deuda principal de la tienda, pero la hipoteca de la casa era un asunto personal que ella había estado manejando. Cuando llamó al banco para protestar, la respuesta fue fría: el principal inversor del consejo ha desaconsejado la prórroga. El principal inversor,
como descubrió Valeria tras unas cuantas llamadas frenéticas, era una empresa fantasma controlada por el padre de Isabella. Estaba tratando de quitarle la casa a su madre. Ese mismo día, el decano de la Facultad de Arquitectura llamó para informar a Leo, el hermano de Valeria, de que su beca de matrícula anticipada, patrocinada por un donante anónimo, había sido retirada por irregularidades. Leo estaba devastado. Valeria se sintió atrapada. Isabella estaba atacando a su familia, sus puntos más débiles. Sabía que no podía acudir a Damián, era su lucha, y no quería parecer la damisela en apuros que corría hacia él por dinero. Esa noche, Damián la encontró en el balcón, mirando la ciudad con la mirada perdida. Vio la angustia en su rostro. ¿Qué ocurre, Valeria? Y no me digas que nada, preguntó, su tono más suave de lo habitual. Ella suspiró, el peso del mundo sobre sus hombros. Es Isabella. Está intentando quitarle la casa a mi madre y ha conseguido que le retiren la beca a mi hermano. El rostro de Damián se endureció. ¿Por qué no me lo has dicho? Porque esta es mi lucha. No puedes solucionar todos mis problemas con tu chequera, Damián. Esto no es solo tu lucha, replicó él, su voz cargada de una emoción intensa. Isabella está haciendo esto para herirte, y si te hiere a ti, me hiere a mí. Nos ha declarado la guerra a nosotros. Y en una guerra, los aliados se protegen. Al día siguiente, sin decirle nada a Valeria, Damián hizo unas llamadas. Por la tarde, Valeria recibió una llamada de su madre, llorando de alegría. El banco no solo había aprobado la prórroga de la hipoteca, sino que un benefactor anónimo la había pagado en su totalidad. Minutos después, su hermano Leo la llamó, gritando de emoción. La universidad le había ofrecido una beca aún mejor, la beca de Excelencia Castillo, financiada personalmente por Damián Castillo, que cubriría no solo la matrícula, sino también sus gastos de manutención y un puesto de becario en su firma al graduarse. Valeria se quedó sin palabras. Fue a buscar a Damián y lo encontró en su despacho. Él levantó la vista de su ordenador cuando ella entró. Antes de que pudiera decir nada, ella se acercó y lo abrazó con fuerza. Él se quedó rígido por la sorpresa, pero luego, lentamente, sus brazos la rodearon, devolviéndole el abrazo. Gracias, susurró ella contra su pecho. No tenías por qué hacerlo. Sí, tenía que hacerlo, respondió él en voz baja, su rostro enterrado en el pelo de ella. Se quedaron así un largo rato, en un silencio lleno de gratitud y de un afecto que ya no podía negar. Sin embargo, su guerra con Isabella estaba lejos de terminar. Ella tenía unas más en la manga. Y era el más cruel de todos. Unos días después, Marco llamó a Valeria. Sonaba preocupado. Val, tienes que ver esto. Acaba de publicarse en Internet. Le envió un enlace. Era un artículo en un conocido portal de noticias sensacionalistas. El titular decía, la prometida de Damián Castillo, Ángelo Casafortunas. Fotografías exclusivas revelan su almuerzo secreto con el rival de negocios de Castillo, Marco Ledesma, días antes del anuncio de la crisis de la compañía. El artículo incluía las fotos que el detective privado había tomado, la misma que Damián le había mostrado. Pero ahora, manipuladas y sacadas de contexto, con un texto insinuante, parecían confirmar que Valeria era una traidora, que estaba jugando a dos bandas, conspirando con Marco contra Damián. La historia era venenosa y, para un público externo, terriblemente convincente. Insinuaba que ella solo estaba con Damián por su dinero y que estaba planeando su caída con Ledesma. Damián estaba en una reunión fuera de la oficina cuando Valeria lo vio. El pánico la paralizó. ¿Y si él lo creía? A pesar de todo lo que habían pasado, a pesar de sus momentos de cercanía, el fantasma de su cinismo, la creencia de que todos traicionan al final, seguía ahí. ¿Y si esta era la prueba que él necesitaba para confirmar sus peores temores? Isabella no solo la había atacado a ella, había envenenado el único lugar donde empezaba a sentirse segura, la frágil confianza que había comenzado a construir con Damián. Cuando él regresó esa tarde, encontró a Valeria esperándolo, con la tableta en las manos y una expresión de terror en el rostro. Le mostró el artículo sin decir una palabra.
Damián leyó el titular, vio las fotos, y su rostro se convirtió en una máscara indescifrable. El silencio se prolongó durante lo que pareció una eternidad. Valeria contuvo la respiración, esperando la explosión, la acusación, él te lo dije. Esperando que dijera, al final, eres igual que Isabella. Él levantó la vista de la tableta, sus ojos grises buscaron los suyos. El silencio se hizo más pesado. Ya veo, dijo finalmente, su voz desprovista de emoción. Dejó la tableta sobre la mesa. Así que esto es lo que buscaba. Plantar la semilla de la duda. Se acercó a la ventana, dándole la espalda. Dime la verdad, Valeria, dijo, su voz aún extrañamente calmada. ¿Estabas conspirando con él contra mí? La pregunta, aunque tranquila, la destrozó. No, susurró ella, con el corazón encogido. Por supuesto que no. Era un almuerzo. Él es mi amigo. Lo sabes. Yo solo sé lo que veo, replicó él, su voz adquiriendo un tono más duro. Veo a mi prometida reunida en secreto con el hombre que intenta robarme mi mayor proyecto. Lo que veo es un patrón de comportamiento muy familiar. No es justo, Damián. No soy Isabella, exclamó ella, la desesperación tiñendo su voz. Si después de todo esto, si después de la forma en que te he apoyado, sigues creyendo que soy capaz de hacerte algo así, entonces nosotros, por el que luchamos no significa nada. Esta farsa no es más que una jaula vacía. Él se giró, y vio el dolor y la traición en su rostro, la misma traición que él sentía. Estaban atrapados en un círculo vicioso de desconfianza, creado por las heridas de su pasado y avivado por la malicia de Isabella. Antes de que la discusión pudiera escalar más, el teléfono de Damián sonó. Era Laura, su asistente. Su voz era urgente. Señor Castillo, tiene que venir a la oficina inmediatamente. Es el señor Amad. Acaba de cancelar la reunión final de mañana. Y hay algo más. Ricardo y los otros 2 socios minoritarios de la Junta han convocado una reunión de emergencia para esta tarde. Quieren votar para destituirlo como CEO de Castillo Arquitectos. El mundo de Damián se derrumbó en ese instante. Isabella no solo había atacado su relación, lo había atacado profesionalmente, utilizando a Ricardo, su peón, y el escándalo mediático como armas. Había orquestado el golpe de estado perfecto. Voy para allá, dijo Damián, colgando. Miró a Valeria, su rostro pálido y tenso. El conflicto personal fue eclipsado por una crisis existencial que amenazaba con destruir todo lo que había construido. Pero cuando sus ojos se encontraron con los de Valeria, no vio a una posible traidora. Vio el mismo pánico y la misma determinación que sentía. En ese momento de crisis total, supo que solo había una persona en el mundo en la que, a pesar de todo, necesitaba confiar. Ven conmigo, le dijo. No fue una petición, fue una necesidad. Pase lo que pase hoy, lo enfrentaremos juntos. La sala de juntas de Castillo Arquitectos, normalmente un santuario de poder y control para Damián, se sentía como una arena de gladiadores. Se sentó a la cabecera de la larga mesa de caoba, con Valeria a su lado. La presencia de ella era su único ancla en una tormenta que amenazaba con hundir su imperio. Al otro lado de la mesa estaban Ricardo y los otros 2 socios minoritarios, sus rostros una mezcla de culpa y resolución sombría. Ricardo, el hombre que Damián había considerado un mentor, un padre sustituto, evitaba su mirada. Fue él quien tomó la palabra. Damián, comenzó, su voz sonando forzada, ¿sabes por qué estamos aquí? La firma está en una posición vulnerable. La cancelación de la reunión con Amad, los escándalos en la prensa. La Junta ha perdido la confianza en tu liderazgo. Confianza, repitió Damián, su voz goteando un desprecio glacial. Es una palabra interesante viniendo de ti, Ricardo. Hablemos de confianza. Hablemos de cómo te acostaste con mi prometida mientras me palmeabas la espalda y me llamabas, hijo. Ricardo se sonrojó violentamente, el color subiendo por su cuello. Los otros socios se movieron incómodos en sus asientos. Eso es un asunto personal y no tiene nada que ver con... Tiene todo que ver, interrumpió Damián, golpeando la mesa con el puño,
un sonido que resonó como un disparo. Tiene que ver con la lealtad. Tiene que ver con el hecho de que has permitido que Isabella, una mujer despechada y vengativa, manipule esta junta para ejecutar su venganza personal contra mí. Esto no es un movimiento de negocios, es una traición orquestada. El proyecto de Ahmad está prácticamente perdido, replicó uno de los otros socios, tratando de llevar la discusión a un terreno más firme. La publicidad negativa es un desastre. La foto de tu prometida, dijo la palabra con claro desdén, mirando a Valeria, con Marco Ledesma es la gota que colma el vaso. Sugiere inestabilidad en el mejor de los casos y espionaje corporativo en el peor. No podemos arriesgar la reputación de la firma. Antes de que Damián pudiera explotar de nuevo, Valeria se puso de pie. Todas las miradas se volvieron hacia ella. Estaba nerviosa, pero su voz era clara y firme. Caballeros, dijo, su mirada fija en Ricardo. Están cometiendo un error catastrófico. Y no me refiero a despedir a Damián. Me refiero a permitir que el veneno de una mujer manipule sus decisiones de negocio. Conozco a Isabella. O mejor dicho, ahora sé de lo que es capaz. Su objetivo no es el bienestar de esta empresa, es la destrucción de Damián. Y ustedes le están sirviendo el cuchillo en una bandeja de plata. Se volvió hacia el socio que había mencionado a Marco. Y en cuanto a esa foto, ¿realmente creen que soy tan estúpida como para conspirar contra Damián a plena luz del día, en la terraza de un restaurante concurrido? Si quisiera traicionarlo, créanme, sería mucho más inteligente que eso. Esa foto fue un montaje, una trampa en la que cayeron de cabeza. Su audacia dejó a los hombres sin palabras. Pero fue Ricardo quien pareció más afectado. Había una sombra de duda en sus ojos. En ese momento, la puerta de la sala de juntas se abrió de golpe. Laura, la asistente de Damián, entró, con el rostro pálido y sosteniendo una tableta. Señor Castillo, perdone la interrupción, pero tiene que ver esto. Le pasó la tableta a Damián. En la pantalla, un nuevo artículo de un blog de finanzas muy respetado. El titular era explosivo: escándalo en Ledesma y Asociados, Marco Ledesma, CEO, investigado por fraude y espionaje corporativo. Se filtran correos que prueban el soborno a socios de la competencia. El mundo pareció detenerse. Damián miró a Valeria, cuyos ojos estaban muy abiertos por la sorpresa. Luego miró a los socios, cuyos rostros habían pasado del rosa de la vergüenza al blanco del pánico. El artículo detallaba cómo Ledesma había intentado sobornar a uno de los socios minoritarios de Damián, el mismo que acababa de acusar a Valeria de espionaje, a cambio de información confidencial sobre el proyecto de Ahmad. El socio, asustado, había decidido filtrar los correos a la prensa para protegerse. El almuerzo de Marco con Valeria había sido una cortina de humo, una forma de ser visto con la prometida de Castillo para dar credibilidad a sus mentiras, mientras por detrás tejía su propia red de traición. Bueno, dijo Damián lentamente, una sonrisa peligrosa dibujándose en sus labios mientras se ponía de pie. Parece que la lealtad es un bien escaso en todas partes, ¿no es así? Se giró hacia Ricardo. ¿Y tú, Ricardo? Pensaba que eras solo un traidor en el amor, pero aliarte con el circo de Isabella. Has puesto en riesgo todo por lo que hemos trabajado. De repente, la pantalla de la televisión de la sala, que estaba sintonizada en un canal de noticias de negocios, cobró vida. Una presentadora hablaba con urgencia. Y en noticias de última hora, el conglomerado Ahmad de Dubái acaba de emitir un comunicado de prensa oficial. No solo reafirman su compromiso total con Castillo Arquitectos para el megaproyecto de la Costa del Sol, sino que anuncian una ampliación del contrato, duplicando la inversión inicial. El comunicado elogia explícitamente la integridad inquebrantable de Damián Castillo frente a tácticas de negocio poco éticas de sus competidores y celebra su sólida y estable vida personal como un pilar para el éxito a largo plazo. Nadie supo cómo Damián lo había logrado. Más tarde, se revelaría que había utilizado sus contactos para acelerar la investigación sobre Marco Ledesma y había enviado personalmente las pruebas al señor Ahmad, junto con una sincera explicación de la campaña de desprestigio de Isabella. Había apostado todo a la verdad, y había ganado.
La junta se disolvió en un caos de disculpas y balbuceos. Damián los despidió con un gesto de la mano, su rostro impasible. Solo cuando él y Valeria se quedaron solos, la máscara se desvaneció. Él se apoyó en la mesa, como si las piernas ya no pudieran sostenerlo, y exhaló profundamente. Valeria se acercó y, sin pensarlo, le tomó la mano. Se acabó, susurró ella. Has ganado. Él levantó la vista, sus ojos grises buscaron los de ella. No, Valeria. Hemos ganado. Apretó su mano con fuerza. En esa simple frase, en el énfasis en el hemos, la última de las barreras entre ellos se derrumbó. Esa noche, el ambiente en el penthouse era diferente. La tensión había sido reemplazada por un silencio tranquilo y agotado. Damián y Valeria estaban de pie en el balcón, mirando las luces de la ciudad, las mismas luces que una vez representaron su separación y ahora simbolizaban su victoria compartida. Gracias, dijo él de repente, su voz apenas audible por encima del murmullo de la ciudad. ¿Por qué?, preguntó ella. Por creer en mí cuando ni yo mismo lo hacía. Por quedarte a mi lado, incluso cuando te di todas las razones para irte. Has sido mi ancla, Valeria. Ella se volvió para mirarlo, la brisa de la noche jugando con su pelo. ¿Y tú? Has sido mi salvador. Salvaste el sueño de mi padre, aseguraste el futuro de mi hermano. Me diste la oportunidad de mi vida. Él sonrió, una sonrisa genuina, libre de la amargura de antaño. Supongo que ambos obtuvimos más de lo que negociamos en ese contrato. El contrato, repitió ella suavemente. ¿Qué pasa ahora? Se acaba en un par de semanas. La pregunta flotó entre ellos, llena de incertidumbre y de una esperanza frágil. Damián dio un paso más cerca, tomando sus dos manos entre las suyas. Quiero romper el contrato, dijo él, y el corazón de Valeria se detuvo por un segundo, antes de que continuara. Quiero romperlo ahora mismo y reemplazarlo por uno nuevo. Uno que no tenga fecha de caducidad. Uno que no se base en el dinero o en las apariencias. La miró directamente a los ojos, su vulnerabilidad expuesta por completo. Me he enamorado de ti, Valeria Reyes. De tu genio, de tu coraje, de tu alma testaruda. Creía que el amor era una debilidad, una falla en el diseño de la vida, pero me has enseñado que es el único cimiento que realmente importa. Me has enseñado a sentir de nuevo. Lágrimas silenciosas comenzaron a rodar por las mejillas de Valeria, pero eran lágrimas de felicidad. Oh, Damián, susurró. Eres el hombre más arrogante, controlador e imposible que he conocido. Y creo que yo también me he enamorado de ti. Él la acercó y la besó. Fue un beso que no tenía nada de la desesperación o la ira de sus besos anteriores. Fue un beso lleno de promesa, de alivio y de un profundo amor que ambos habían luchado tanto por negar. 2 años después, la Costa del Sol resplandecía bajo el sol Mediterráneo. El complejo turístico diseñado por Castillo Arquitectos, con los interiores creados por la ahora aclamada diseñadora Valeria Reyes, era una maravilla del mundo moderno, aclamado por críticos y amado por sus huéspedes. Damián y Valeria estaban en la terraza de una de las villas, la suya personal, mirando el mar. Él la abrazaba por la espalda, su mano descansando protectoramente sobre su vientre, suavemente redondeado. Mira lo que construimos, susurró ella, su voz llena de asombro. Sí, respondió él, besando su sien. Pero esto, dijo, moviendo su mano sobre su vientre, es nuestra mejor creación. Estaban esperando un niño. Un niño que nacería del amor, no de las apariencias ni de los contratos. Se habían casado un año antes, en una ceremonia íntima con su familia y amigos verdaderos, sin cámaras ni socios de negocios. Su historia de amor, nacida de un trato cínico, se había convertido en el titular más importante de sus vidas. Ricardo había sido despedido y despojado de sus acciones en la empresa. Isabella, humillada y socialmente marginada tras el escándalo, había desaparecido de la escena pública. A veces, Damián reflexionaba sobre el dolor que ella le había causado y se daba cuenta de que, de una manera retorcida, su traición lo había puesto en el camino hacia Valeria, su verdadera felicidad.
El pasado ya no era una herida abierta, sino una cicatriz que contaba una historia de supervivencia y redención. Damián miró a Valeria, quien se giró en sus brazos para mirarlo. Vio su futuro en los ojos color miel de ella. Un futuro lleno de calidez, de color, de alma. Y de niños correteando por un hogar que ya no era un penthouse frío, sino una casa llena de risas. Su legado no serían los edificios de acero, sino la familia que estaba construyendo. Lo había despreciado por un orgullo ciego, creyendo que el dinero podía comprar la felicidad fingida. Pero cuando vio la posibilidad de perderla a manos de otro, y luego en la guerra contra su pasado, un amor feroz y celoso le enseñó la lección más dura de su vida. La historia de Damián y Valeria es un poderoso recordatorio de que el corazón tiene planos que la razón no entiende. A veces, los contratos más extraños conducen a los destinos más hermosos, y las fachadas que construimos para engañar al mundo pueden, si tenemos suerte, revelar la verdad más profunda de quienes somos. A veces, la persona que crees que estás comprando es la que termina por poseerte por completo, no con dinero, sino con un amor que se gana, se protege y se construye, día a día. Y si te ha gustado, suscríbete al canal.